Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mi progreso en la diálisis percutánea. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo, con ustedes, mi progreso y el de Elizabeth en la diálisis percutánea. Hace poco hice un video explicando el concepto de lo que es la diálisis percutánea. Voy a explicarlo un momentito a la pizarra, pero ahora que la he estado haciendo, todavía no la he terminado, es un proceso de 15 días, estoy en mi día número 9, me faltan 6 días para terminar. Hemos experimentado, Elizabeth y yo, distintas manifestaciones en el cuerpo que vale la pena compartirlas. Así que voy un momentito a la pizarra para explicarlo. El tema de la diálisis percutánea, primero yo me enteré de ello por un video muy bueno del doctor Marty Bosch. El doctor Marty Bosch es un oncólogo pediátrico. Yo nunca había visto ese concepto, pero me hizo una lógica total, ¿no? Porque uno de los problemas que hay para uno mejorar el metabolismo es el problema de cómo sacar los tóxicos para afuera. Muchas personas que tienen problemas de obesidad, en verdad, pues tienen trancado la desintoxicación de su hígado, y el tejido alrededor de las células está todo lleno, como dice el doctor Bosch, de pipi y caca. O sea, está lleno de tóxicos, de sustancias que sobraron del metabolismo de las células, y el cuerpo no puede salir de ellas. Como no puede salir de ellas, todo está como inflamado, hay poca oxigenación, hay poca buena alimentación y todo está afectado. El concepto de la diálisis percutánea, le explico, diálisis, ¿no? Diálisis percutánea. ¿Okay? El concepto de la diálisis es un proceso para limpiar la sangre. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con sus riñones, cada uno de nosotros tenemos 2 riñones, ¿no? Pues los riñones filtran la sangre, y los riñones son los 2 órganos, cada uno de nosotros tenemos 2 de ellos, que balancean todos los minerales en el cuerpo. Magnesio, potasio, sodio, todo eso lo balancean los riñones, ¿no? Por eso cuando una persona tiene problemas con sus riñones, pues tiene serios problemas, porque lo que hace que pueda mantenerse el balance entre la sal, el potasio, el magnesio, el hierro y todos los otros minerales que son vitales a la vida, pues son los riñones. Cuando los riñones empiezan a tener problemas, pues el cuerpo se llena de tóxicos. Así que los riñones funcionan en combinación con el hígado. Está el hígado y están los riñones, ¿no? Según el cuerpo va limpiando la sangre, pues entonces todo se empieza a funcionar, ¿no? Entre los diabéticos, por ejemplo, uno de los problemas más serios que tenemos es cuando el diabético ya pierde sus riñones, pues prácticamente perdió su oportunidad de regresar a la vida y a la salud, ¿no? O sea que lo último que le pasa a un diabético es que le digan vas para diálisis, ¿no? Porque ya llegando a ese punto, lo que le espera en el futuro no es muy bueno, ¿no? Su futuro no está muy positivo, ¿verdad? Porque sin los riñones no se puede limpiar la sangre. ¿Okay? La ciencia moderna pues usa los centros de diálisis donde tienen una máquina o un sistema ahí para sacar la sangre, filtrarla y demás, pero la verdad es que no le hace justicia, no compara para nada con lo que el cuerpo de forma natural hace, ¿no? Y la persona se va deteriorando poco a poco y cada vez se pone peor, ¿no? Ahora, me interesé en el tema de la diálisis percutánea, y percutánea quiere decir a través de la piel. Resulta que la piel está llena de poros, y los poros absorben, sacan y entran. Son conductos de entrada y conductos de salida también. La diálisis normal, la médica, pues es a través de meter una sonda, sacar la sangre y filtrarla en una máquina para volverla a meter. La diálisis percutánea lo que hace es que utiliza la superficie de la piel, que toda está llena de poros, ¿no? Utiliza la superficie de la piel para entonces, a través de esa superficie, sacar, ¿no? El concepto de la diálisis percutánea lo quiero compartir con ustedes porque es un proceso de 15 días, ¿no?
Es un proceso de 15 días que lleva un efecto termal. Termal, que quiere decir que es caliente, tiene que ver con temperatura, ¿no? Agua caliente, agua caliente. Cuando digo caliente, las temperaturas que recomiendan son como de 25 centígrados a 30 centígrados en temperatura de cuerpo humano, ¿verdad? Pues esto va a ser aquí va a estar como en 92 Fahrenheit y aquí va a estar como en 85 Fahrenheit, ¿no? Ahora, viendo la literatura que había sobre el tema, me di cuenta que si es un poquitito más alta, inclusive un poquito más alta que la temperatura del mismo cuerpo, porque la temperatura del cuerpo humano es 37 centígrados, ¿eh? Y es 98.6. Así que me di cuenta que era siempre más recomendable que la temperatura del agua fuera un poquitito más alta que la del cuerpo. Tal como hace una fiebre, porque fíjense que una fiebre cuando le da al cuerpo, lo que está tratando es de depurar al cuerpo, ¿no? Ese es el propósito de una fiebre. A veces nosotros corremos a bloquear la fiebre, pero en verdad la fiebre es el proceso que tiene el cuerpo para recuperarse, ¿no? Así que en el caso mío, pues decidí hacer esta diálisis percutánea, probarla en mi cuerpo y recluté a mi esposa Elizabeth, que siempre está dispuesta a participar en los experimentos que hemos hecho. Algunos han sido medios peligrosos, pero todos los hemos sobrevivido, ¿no? Este no parece tan peligroso, ¿no? De hecho, Elizabeth dice que ha sobrevivido mi relación, ¿no? Y mis experimentos. Pero yo me gusta experimentarlo porque no me gusta recomendarle nada a ustedes que yo no he experimentado, ¿ok? Entonces, básicamente, cómo funciona la diálisis percutánea, lo que hemos hecho nosotros tenemos la suerte de que tenemos una bañera, ¿ok? Mucha gente que no tiene una bañera, pues se la hace más difícil, porque esto realmente necesita una bañera, ¿no? No se puede hacer con una ducha, pero no va a quedar igual, ¿no? Para que realmente funcione, usted con la ducha puede calentar el cuerpo, pero no puede hacer la diálisis. La forma en que funciona la diálisis es que, por ejemplo, dentro de la bañera hace más o menos 100 litros, ¿ok? Cuando está a la mitad, ¿ok? En esos 100 litros hay que echar 2 kilos de sal, pero debe ser de sal de mar, ¿okay? Que es un agua que tiene una sal que tiene 84 minerales distintos, ¿no? Que está completa, ¿no? Pues yo fui y pude conseguir que me vendieran 100 libras de sal, que son como 45 kilogramos, ¿no? Cada baño, y se hacen 15 días corridos, se hace por 30 minutos. Y se hace, lo estoy haciendo a una temperatura como de 38 centígrados, o más o menos como de 99 o 100 grados Fahrenheit, ¿no? Y lo estamos haciendo, y lo que hacemos es que lo hacemos y echamos dentro de eso los 2 kilos de sal, de sodio, ¿no? Eso hace que entonces la concentración de sodio aquí es muy alta. Cuando metemos el cuerpo aquí, ¿okay? Pues tratamos de que cubra lo más posible. Interesantemente, cuando hicimos eso y cuando Elisa y yo lo empezamos a hacer 9 días, anoche fue el día número 9, notamos que el agua estaba turbia. O sea que lo que salía del cuerpo se ponía como lechosa, estaba turbia. Quiere decir que algo estaba botando el cuerpo, que ya el agua no se podía ver a través. La buena noticia es que anoche, después de 9 noches, fue la primera noche que notamos que el agua estaba transparente. Quiere decir que el cuerpo ha estado limpiando, pero interesante que cuando uno lo está haciendo, el efecto que tiene ese agua caliente y la sal es que al haber tanta sal acá, pues por osmosis, los tóxicos del cuerpo, el ácido úrico, el ácido láctico, todo eso sale hacia afuera, porque la sal lo jala para afuera, ¿no? Así que básicamente lo que hace es que limpia a través de los poros. Hay que tomar mucha agua, muchos vasos de agua, ¿no? Para poder darle el agua para que entonces bote hacia afuera. Pero mientras lo hemos estado haciendo, uno empieza a sudar, a veces da un poquito de taquicardia porque el corazón se agita un poco cuando está sacando tóxicos y demás. Pero lo interesante es que muchas de las manifestaciones, por ejemplo, que Elizabeth tenía, de que le estaba haciendo un poquito difícil bajar las últimas libritas, que la ropa demás, se le fueron. Elizabeth está ahora preciosa. O sea, se ha desinflado, que se ve que entonces todo ese tóxico que salió, pues ahora toda su ropita le está quedando muy cómoda y está feliz, ¿no? En el caso mío, pues lo que noto es
que se me ha quitado el hambre, mi mente está bien clara, o sea que el efecto de la desintoxicación definitivamente funciona. Entonces nada, quería ponerlos al tanto de este tema de la diálisis percutánea. Vean mis episodios anteriores sobre esto, pero es algo que usted puede experimentar, sobre todo para las personas que están tratando de mejorar la salud. Es muy bueno desintoxicar el cuerpo y la diálisis percutánea definitivamente funciona. Y nada, esto se los comento, pues porque la verdad siempre triunfa.